A la paz de Dios, autóctono. Pues nada, ya hemos terminado de herrar luego al Pinto y al Rogelio. El Rogelio dio un poquito de guerra porque vino una mosca de estas perreras que se llaman y se le puso y no la vimos y ostras, se puso el mulo un poco así, pero más, se agarra muy bien, ya lo veréis ahora en el vídeo. Pues esta mañana, después de hacer el directo del desayunar y fui al ganado y tal, luego tuve que llamar al forestal, dije voy a llamar al forestal, un forestal, porque es que aquí hay un problema ahora, una polémica grandísima en esto de aquí del mundo rural, que no dejan, dicen que no se puede quemar restos vegetales. Entonces pues yo llamé al forestal para asegurarme bien, ¿no? Porque los que lo saben son ellos. Pues lo llamé al forestal y me dijo el forestal que en realidad ha cambiado la cosa, hay una polémica grande, ha dicho una polémica grande. Los restos vegetales se pueden quemar, antes iba y pedías una solicitud en el ayuntamiento, una responsabilidad civil, que tú te hacías responsable del fuego. Eso lo han quitado, por lo visto lo han quitado. Ahora tienes que hacer una solicitud como de cortar madera y te la dan si la finca puedes quemar restos vegetales si la parcela tiene un 10% de inclinación, más de un 10% de inclinación y que esté a 10 metros de un camino o algo así. Así me ha dicho él, vamos, no me acuerdo bien exacto, pero es así. Pero sí hay que pedir un permiso especial, ya no es como antes que iba y te lo daban. Que te hacían una responsabilidad en el ayuntamiento, hay que hacer una solicitud como la de cortar madera, ¿sabéis? Igual, cada día nos ponen otras trabas, pues hay que hacerlo. Es así, relincha Viriato. Acabo de venir de herrar los caballos, ahora os pongo ahí cómo se hierra. Y que lo sepáis, que hay que ir a la oficina comarcal agraria, solicitar que se va a quemar restos vegetales y la finca para que te lo concedan tiene que tener, esta me vale porque tiene un 10%, más de un 10%, y la de la sierra también me vale, a mí la finca me valen casi que todos puedo quemar. Y nada, eso es así. También me ha dicho que el cambio de cultivo de aquí de esta finca ya me lo van a conceder porque dice que ya ha hecho ya han mandado el informe que le pedían a ellos y pronto podremos sembrar aquí todo de árboles frutales dentro de la ley, ¿sabéis? Y aquel alcornoque, pues no sé si cortarlo o dejarlo, lo echaremos a suerte. Venga, os pongo aquí como hemos herrado, un joven herrero que hay que apoyar a los jóvenes de Barco de Ávila, que lo he traído yo aquí a que hierre caballo, porque hay que ayudar a los jóvenes que empiezan a subir para arriba y que no se pierda las cosas nuestras, como los herreros, esquiladores de ovejas, pero todo lo que haga falta en el mundo rural lo tenemos que tener. Y hay que apoyar a los jóvenes, que es el relevo generacional, hay que los jóvenes empiecen a funcionar. Venga, os lo pongo ahí. Y que paséis buena noche. Bueno, autóctonos, vamos a empezar ahora aquí al Pinto, la última herradura que se pone en Extremadura. Tiene los clavos de las otras. Me ha crecido la uña. Ostras, cómo afeita la bicha. Tiene duras, ¿eh? Sí. No es que no ha llovido, está el terreno seco. Aquí tenemos un joven herrero que es un profesional. ¿Para dónde se va a ir el Rogelio? ¡Rogelio! Ah, está ahí. Luego le vamos a poner a Rogelio. A Ranilla. La tienen sucia hasta el campo. Ni se mueve el Pinto. Pinto, asusta.
Ay, ay. Tiene bien sano el casco. Pito, pito. Esto. Pinto, que nunca te mueves. Hoy está el día de aire. Esto, cómo se mueven siempre, ¿eh? Y más esto que se hierran poco. Bueno, autóctonos, vamos a empezar ahora aquí a el pinto, la última herradura que se pone en Extremadura. Tiene los clavos de las otras. Me ha crecido la uña. Ostras, cómo afeita la bicha. Tiene duras, ¿eh? Sí. No es que no ha llovido, está el terreno seco. Aquí tenemos un joven herrero que es un profesional. ¿Para dónde se va a ir el Rogelio? ¡Rogelio! Ah, está ahí. Luego le vamos a poner a Rogelio. A Ranilla. La tienen sucia de estar a campo. Ni se mueve el pinto. Ahora la de atrás. Tiene largas las uñas, tiene las herraduras hasta hace pocos días. Tienen clavos todavía. Clavos hay que quitárselo por si no la otra de cortar la embota. Recortamos las uñas. Eso le encanta a los perros, ¿eh? Se lo comen, pero sobre todo lo de los cascos. No sé si es que el olor o lo que sea. Madre mía, le encanta a los perros. Ay, ay. Están las berrendas ahí comiendo.
Quieto, que te duerme. Rogelio. Rogelio se me cae encima, míralo. Que se cae para el suelo. No sabe. Pobrecito. Está aprendiendo. Uy, que se cae, se cae, se tira para encima. Se nos queda como dormido, Rogelio. Qué bonito. Qué manso es el mulo. Manso es. Esto. Quieto, Rogelio, que te cae encima nuestro. Se echa encima, Se echa encima el bicho. A dormir, se está quedándose dormido aquí encima mío. Quieto, Rogelio. Tira la cabeza, tira la cabeza, Rogelio. Rogelio. Aquí estamos con Rogelio. La segunda vez que se hierra, ha dado un poco de guerra a las manos de adelante, pero de atrás se hacen mejor. Ya tiene los clavos. Rogelio, bonito. Rogelio. Ahí. Rogelio. Rogelio. Estamos aquí preparando la herradura para atrás. Fíjate, de atrás que bien se está haciendo, Mire el pinto a ver aquí a... No moleste al herrero.